Buen día, profesor. El día de hoy le venimos a presentar una investigación sobre el proceso de manufactura para un pistón forjado. Eh, Somos de la materia de procesos de manufactura y CAM de la sección 01 y procedemos a presentar. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Rodolfo Alejandro Cruz Vaquerizo y yo voy a hablar acerca de la fase de análisis. En este caso, nosotros consideramos diversos puntos para la fase de análisis. Como podemos ver, podemos considerar el material del pistón, donde analizamos qué materiales son los más usados para realizar esta pieza. En este caso, uno de los más utilizados es el aluminio por ser ligero y resistente al calor. También consideramos procesos de manufactura, donde vimos qué procesos son más adecuados, en este caso como la forja y diversos mecanizados como el uso de torno y fresadoras para obtener la pieza final. También consideramos tolerancias, donde revisamos las tolerancias críticas del pistón para que encaje bien en el motor y funcione sin problemas. Algunas herramientas donde consideramos las que fueran necesarias, desde los moldes para la fundición hasta máquinas CNC como el torno y la fresadora que ya vimos en el taller. Otros puntos que utilizamos, por ejemplo, fueron el control de calidad, donde se analiza cómo se puede asegurar que el pistón salga sin fallos, tratamientos y acabados, donde vimos la importancia del tratamiento térmico y el pulido para mejorar la resistencia y durabilidad del pistón. Un punto también que mencionamos sobre el análisis fue la sostenibilidad, donde nos fijamos en cómo hacer los procesos más eficientes energéticamente y con menos impacto ambiental. Y por último, los costos de producción, donde consideramos los costos asociados a los materiales, herramientas y procesos utilizados para hacer el pistón, buscando en este caso un equilibrio entre la calidad y el costo. Hola, mi nombre es Mario César Aguirre García y yo le voy a hablar de las consideraciones que tomamos para la fase de diseño. En este caso, para poder tener una fase de diseño clara y concisa, hay que tener establecidos cuáles van a ser los propósitos o funciones que va a desarrollar este pistón, ya sea en el ámbito en el que va a trabajar o sus funciones que realice. En este caso, tenemos que tener bien destinado la cilindrada, el recorrido del pistón, temperaturas y presiones a las que se expondrá. Principalmente también tenemos que tomar en cuenta el material con el que trabajará y los componentes con los que trabaja, como la biela, el cigüeñal, los anillos, camisa y demás componentes que componen el motor. Además, hay que tomar en cuenta el ciclo de potencia y ya una vez establecidas todas esas características, podremos continuar con nuestra fase de diseño y tener establecidas las tolerancias y saber cuáles son los máximos y mínimos para nuestro proyecto. Bueno, mi nombre es Ricardo Aranda Martínez y les voy a hablar ahora sobre la mano de obra que se utiliza eh, para llevar a cabo este proceso, bueno, este pistón, eh, a una producción a gran escala. Bueno, para empezar, necesitamos operadores de torno o CNC, ya que estos van a ser los encargados de configurar y operar los tornos para así poder fabricar los pistones de mejor manera. Ya también serán los encargados de verificar si los pistones no están pasados en dimensiones y ese tipo de cosas. Posteriormente tenemos a los programadores de CNC, los cuales son los encargados de programar a gran escala las máquinas para realizar la tarea de la forma más eficiente. También optimizan las rutas de mecanizado para reducir el tiempo y la dispersión del material. También dentro de la mano de obra encontramos a los inspectores de calidad, que son los encargados de inspeccionar los pistones fabricados para asegurar que cumplan con las tolerancias y especificaciones requeridas. También serán los encargados de documentar y reportar cualquier defecto o inconformidad con los productos. Posteriormente también necesitaremos un técnico en mantenimiento, que estos serán los que se encargarán de dar el mantenimiento preventivo y correctivo a los tornos y otras máquinas involucradas durante la fabricación. Posteriormente tenemos al supervisor de producción, que será el encargado de coordinar y supervisar las actividades del equipo de producción para asegurar que se cumplan las metas diarias. También será encargado de monitorear la eficiencia del proceso de producción, optimizando el flujo del trabajo. También necesitaremos la ayuda de un ingeniero de procesos,
ya que se encargará de diseñar y optimizar el proceso de manufactura de los pistones y así pueda asegurar su eficiencia y calidad. También tendrá la tarea de analizar el flujo de trabajo para proponer mejoras a la línea de producción. También tenemos al personal de carga y descarga, que serán los encargados de guardar y almacenar, al igual que transportar la materia prima hacia nuestra línea de producción. Y por último, tendremos a al personal de salud. Bueno, en este caso sería el personal de seguridad y salud ocupacional, que será el encargado de verificar que todos los empleados y la línea de producción cumpla con los requerimientos necesarios y las medidas de seguridad e higiene. ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica Figueroa y voy a hablar de los métodos industriales que se utilizan. En primer lugar, tenemos al forjado o prensado en caliente, que se utiliza para fabricar pistones y faldas de pistón a partir de aleaciones de aluminio para motores sujetos a cargas pesadas. Normalmente se utilizan secciones de piezas fundidas por extrusión como material de alimentación, y el reformado da como resultado valores de resistencia mucho más altos y mucho más uniformes que los que se pueden lograr con la fundición. También podemos pensar en el prensado de líquidos. La fundición por compresión se diferencia de la fundición por gravedad por la presión aplicada al material fundido, que se mantiene hasta que la fundición se ha solidificado por completo. El contacto extremadamente bueno del material fundido con las paredes del molde, a medida que se solidifica, hace que la solidificación sea muy rápida. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Edgar de Cruz Díaz. Yo voy a hablar de las máquinas necesarias para para este mecanizado. Bueno, la primera herramienta que necesitamos es una sierra de mesa, la cual se ocupa porque al ser forjados los pistones, primero salen de una barra de aluminio. Esta sierra va a cortar los pistones a la medida que se haya diseñado previamente y ya después se pasan a una forja donde se realizan los discos del pistón con ayuda de otra perforadora que tiene que estar previamente calentada a 325 grados Celsius y para darle la forma inicial a este pistón. Posteriormente se pasa al torno, que es el encargado de hacer la mayoría de las operaciones, ya que hace las perforaciones a los costados para la lubricación de los anillos. También reduce el diámetro exterior en caso de que se hayan excedido un poco las dimensiones. Hace hendiduras para los anillos de compresión y los anillos de control de aceite y hace un orificio para la conexión con la biela. Y para finalizar, se pasa por la fresadora, que esta lo que hace es recortar la parte superior del pistón, conocida como campana, ya que necesita esta reducción porque los pistones se mueven a una velocidad muy alta dentro de un motor. Bueno, ahora para la materia prima tenemos en primer lugar las aleaciones de aluminio, que ofrecen una excelente combinación de resistencia, ligereza y capacidad de disipación del calor. Dentro de las aleaciones más comunes podemos encontrar el silicio, pero también otros elementos como el cobre, hierro, níquel, manganeso, zinc, titanio, cromo y plomo, que se agregan al aluminio en diferentes porciones para aumentar la resistencia de la aleación. En segundo lugar, podemos encontrar al hierro fundido, que a diferencia del aluminio es más resistente y duradero, lo hace adecuado para aplicaciones de alta resistencia, como en motores diésel o de alto rendimiento. Después tenemos al acero, que se utiliza especialmente en aplicaciones de alto rendimiento. Proporciona una mayor resistencia y durabilidad en comparación del aluminio o el hierro fundido, lo que lo convierte en una opción preferida para motores de alto rendimiento como los que se utilizan en autos deportivos o de competencias. Y por último, los recubrimientos cerámicos,
que además de las aleaciones metálicas, los pistones pues pueden recibir recubrimientos cerámicos para mejorar su rendimiento. Y estos ayudan a reducir la fricción, mejorar la resistencia al desgaste y ayudar a la disipación de calor. Esto pues obviamente contribuye a un funcionamiento más eficiente y duradero del motor. Bueno, posteriormente pasamos con las mediciones, en las que la primera que tendremos que tomar mediciones o control es el bebedero, que el bebedero es un canal cónico vertical por el que se realiza un vaciado de la colada del metal fundido que fluye hacia abajo por la gravedad en el interior de los moldes que se utilizan para diseñar el pistón. Si hay un caso contrario, se conecta a los canales de alimentación o se conecta directamente con la cavidad de vaciado de la pieza a obtener y suple a la vez la función de una mazarota. Y este bebedero debe de obedecer la ecuación que se muestra aquí, que es la de área 1 sobre el área 2, es igual a la raíz cuadrada de la altura 1 sobre la altura 2. Luego, la siguiente medición que tenemos que tomar en cuenta, perdón, es la velocidad del metal fundido. Ya, esto considerando de que la parte superior del bebedero sea una sección más grande, se puede determinar la velocidad con la que llega a la parte inferior del bebedero. Se expresa mediante la ecuación de velocidad del metal fundido es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto es importante ya que si la velocidad es muy alta, podemos ocasionar que se vacíe el metal fundido y ocasionar algún accidente. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con esta velocidad. Luego, otra medición que tenemos que tomar en cuenta para asegurar la calidad de nuestro pistón es el gasto volumétrico, que obedece a la ley de la continuidad que enuncia que la tasa de flujo volumétrico va a permanecer constante a través del líquido, por lo que va a ser igual al producto de la velocidad y su área de la sección transversal del líquido que fluye, que se expresa con la siguiente fórmula, que donde Q es el gasto volumétrico, la V representa el volumen y el A el área. Luego, otra medición es el tiempo de llenado, que se emplea para llenar tras haber cruzado la base inferior del bebedero, por lo que el gasto volumétrico se mantiene constante a través del paso hacia la cavidad, al igual que en la base. En consecuencia, se puede estimar el tiempo que se requiere para el llenado de la cavidad de un molde de un volumen V o un volumen cualquiera. Esto se expresa con la siguiente fórmula, que es T sub MF, que corresponde al tiempo de llenado en segundos del molde. V sería el volumen en centímetros cúbicos de la cavidad y Q nuestro gasto volumétrico. Luego tenemos el tiempo de solidificación, que puede ser la función de un metal puro o una aleación, como lo comentó nuestra compañera en las materias primas. Y este tiempo de endurecimiento es el tiempo entre la finalización del vertido y la solidificación. El tiempo depende del tamaño y la forma con que se vierte. Los cálculos pueden basarse en la ley de Shvorinov, que enuncia que nuestro tiempo de solidificación va a ser igual a nuestra constante de nuestro molde, que se expresa en minutos sobre centímetros cuadrados, y V es el volumen de nuestra pieza, la es su área y todo esto elevado al cuadrado. Luego, por otro lado, tenemos los cuidados al medio ambiente. Los principales cuidados al medio ambiente que se pueden generar en nuestro proceso de manufactura de pistones sería el reciclado de los mismos. Esto debido a que los pistones, al ser un componente de desgaste, se va desgastando con el uso y va reduciendo su tamaño y sus dimensiones respecto a la camisa del motor, por lo que se tienen que cambiar cada cierto tiempo y esto ayuda a que se prolongue la vida del motor. Para que podamos hacer un cuidado del medio ambiente con el uso de los pistones, lo más recomendable es que se fundan los pistones y así de esta forma volver a obtener pistones nuevos usando materiales ya usados, como por ejemplo el níquel, que es un poco complicado de obtener en la naturaleza, y de esta forma mejor los obtenemos reciclándolos y haciendo un gasto menor al medio ambiente.
¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Gael Bojorges Ordaz y yo les vengo a platicar acerca de la hoja de procesos. Las partes que componen la hoja de procesos, por primera instancia, es el nombre de la institución o escuela la cual sea dueña de la hoja. Seguido a esto viene la sección en la cual se está trabajando o el área en específico. Seguido a esto viene una parte en la que podemos indicar el responsable de la hoja de procesos, el tema o pieza que se está tratando, el encargado de revisar la hoja de procesos, la fecha de realizado y la fecha de presentación de la hoja. Seguido a esto, tenemos un dibujo isométrico creado en cualquier tipo de programa de CAD, ya sea el SolidWorks, sería CATIA, Fusion, etcétera, donde tenemos que indicar las mediciones en las cuales estamos basándonos para la realización de nuestras partes. Tenemos que indicar cada tipo de medición y incluir dentro de esta un dibujo isométrico de la pieza finalizada. Seguido a esto, veremos cada proceso indicado junto con sus parámetros, como lo son la velocidad de corte, la velocidad de avance, etcétera. Seguido a esto, sigue las herramientas que se utilizan en cada proceso y el esquema de proceso adyacente a este tipo de paso. Como vemos en esta hoja de proceso, tenemos tres tipos de procesos dentro de esta, las cuales se ven indicadas junto con sus parámetros y las piezas y herramientas a utilizar. Eh, Esto puede variar claramente conforme si es una pieza usada eh, en base a un proceso de torno o de fundición. Por último, hablaremos sobre las operaciones y suboperaciones que podemos encontrar durante este proceso de manufactura. En un principio colocamos diversas operaciones de manera cronológica como pueden ser las siguientes. Preparar el material. En este caso, como podemos ver, el proceso inicial asegura que el material esté listo para ser trabajado en las siguientes etapas. Alguna de las suboperaciones de esta operación podría ser medir el material necesario o cortar el material con sierra de mesa. Otra operación es forjar el material, dentro de las cuales existen suboperaciones como calentar el material y forjar en prensa. Otra suboperación podría ser mecanizar con máquinas herramientas. Como habíamos mencionado, el mecanizado ajusta las dimensiones del pistón y le da la forma precisa necesaria. Algunas de las operaciones que encontramos al mecanizar puede ser el tornear la pieza, el fresado, taladrar agujeros necesarios o rectificar la pieza terminada. Otra operación podría ser hacer el tratamiento térmico de la pieza final. Este proceso mejora las propiedades mecánicas del pistón, aumentando su dureza y resistencia. Y una suboperación de esta operación es realizar el envejecido o temple. Otra operación que podemos encontrar es hacer un acabado superficial. Después de realizar todo el mecanizado, el acabado superficial mejora la apariencia y el funcionamiento del pistón, asegurando que tenga una superficie lisa y sin defectos, dentro de las cuales podemos encontrar suboperaciones como puede ser pulir el pistón o lapear la superficie. Por último, una de las últimas operaciones es realizar el control de calidad, como nos ha mencionado el profesor en todos los casos, en el cual verificamos que el pistón cumpla con las especificaciones y estándares de calidad para garantizar su correcto funcionamiento, dentro de las cuales podemos encontrar suboperaciones como medir dimensiones, realizar pruebas de resistencia y hacer una prueba de balance. En este caso podemos encontrar ejemplos de piezas terminadas de pistones realizados por estos métodos. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Aquí tenemos las fuentes de donde sacamos la información por si les llegara a ser útil. Y bueno, eso sería todo. Esperemos que cumpla con sus expectativas. Muchas gracias.